su programa Radial Ánimo de este día martes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde este país de Canadá. Mañana le hemos llamado a nuestro tema el tesoro de ser sabia o el tesoro de vivir en sabiduría. Nuestro fundamento bíblico es Proverbios 8, versículo 13 y 14, y dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Míos son el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. ¿Me acompañan a orar? Amado Padre, te damos gracias por permitirnos hoy tener tu sabiduría para que la atesoremos, Señor. Te pido que esta mañana tu Hijo Jesús sea glorificado y que alcances tu propósito en nuestros corazones de ser sabios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en el contexto del texto nos dice que la insensatez acaba en muerte y destrucción, mientras que el llamamiento de la sabiduría es brillante, es emocionante, es poético, es convincente. La sabiduría, hermanas que hoy nos acompañan, es un atributo de Dios y que va más allá del entendimiento y nuestras decisiones correctas. Jesús es la encarnación de la sabiduría divina. Y vemos con esto que Jesús, como acabo de decir, es la encarnación de la sabiduría divina y no Dios mismo hecho carne. La sabiduría aborrece lo que Dios aborrece. La mayor virtud es la humildad, que es el sometimiento a Dios, y por ello la sabiduría aborrece la arrogancia y la propia exaltación por encima de todo. En el Nuevo Testamento, la palabra Sofía se refiere a la relación de Cristo con la sabiduría divina. Según el Diccionario de Teología de E.F. Harrison, también dice que es un atributo de Dios, la revelación de la voluntad divina al hombre, una comprensión espiritual de la voluntad de Dios hacia el hombre, hacia nosotros. La sabiduría humana, que es la soberbia, es la que desdeña la sabiduría divina y que solo nos lleva a la destrucción. La sabiduría del Nuevo Testamento se identifica con Jesús como la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24 dice la palabra de Dios: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora bien, con lo anterior conocemos que solo en dos lugares vamos a encontrar la sabiduría: en el mundo, que es el camino de muerte, o en Dios, que es el camino de la vida. Ustedes han escuchado cuando gentes toman malas decisiones, cómo los identifican las personas, diciendo no fue sabio al hacer tal cosa, o no fue sabia al hacer tal cosa. Por lo tanto, vamos a entender qué es la sabiduría. Es el conocimiento correctamente aplicado en los caminos de Dios y va a venir de la verdad de Dios. En cuanto al temor a Jehová, va a ser la fe apropiada de la criatura hacia nuestro Creador, que lo vamos a ver con reverencia, que lo vamos a ver con maravilla, y esto va a hacer que produzca en nosotros un rechazo total, un odio santo hacia la maldad o contra la maldad. Esto además nos va a llevar a aborrecer
4 cosas, que son la soberbia y la arrogancia, que es cuando te exaltas falsamente, el mal camino como una forma de conducirse cotidianamente, un estilo de vida malvado, y finalmente la boca perversa, que es una forma de hablar que es pervertida y engañosa. Así es la sabiduría del mundo. Ahora vamos a ver que la sabiduría de Dios nos lleva a 4 cosas también, 4 beneficios superiores que van a reemplazar las 4 características que hemos hablado, que son negativas. Y vamos a ver los 4 bienes de la sabiduría. Número 1, la iniciativa, que es exitosa. El proceso total de la inteligencia, desde pensar de una forma inteligente hasta actuar de una forma inteligente. Incluye el proceso evaluativo inteligente. Y por último, el coraje o valentía. En el verso 14, los pronombres míos y mías subrayan la relación estrecha entre las características divinas del orden moral y la sabiduría. Por lo tanto, el semillero homilético dice que en la antigüedad una forma popular del drama era el monólogo. Y aquí nos da una lección sobre la sabiduría. Por ejemplo, diría, número 1, te prevengo, hombre insensato, A, sobre el temor a Jehová. B, sobre lo que hace daño, sobre las fuentes de peligro. Segunda, te informo, hombre insensato, A, sobre las amistades a cultivar. Yo hemos hablado muchas veces, amadas hermanas, amados radioescuchas, que no necesitas muchas amistades para torcer tus caminos. Solo una. Una es suficiente para salirte del camino. Continuó. B, sobre el poder que posee el creyente. Número 3. Te ofrezco, hombre creyente, A, una guía para tu vida. B, una vida de justicia. Y por último, una vida abundante. Por lo tanto, en conclusión, este semillero homilético significa estudiar la correcta aplicación de un discurso acerca del tema que quieras. En este momento estamos hablando de la sabiduría, que nos dice que esta es la respuesta, la sabiduría, a las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. Otra cosa que nos dice este proverbio es que la sabiduría y la cordura viven en la misma casa y van juntas, de modo que si tienes sabiduría, amada, amado, tienes también ciencia. El comentario bíblico de William MacDonald nos dice también que si tienes sabiduría, tienes conocimiento y discreción para la conducta en los asuntos de la vida. Vamos ahora a ver cuáles son las recompensas o beneficios de vivir una vida sabia y de tener sabiduría en tu vida. Y vamos a encontrar el buen consejo, el sano juicio, la inteligencia, el poder moral para hacer lo bueno y resistir el mal, la habilidad judicial, el afecto y compañía, el fácil acceso a aquellos que están buscando la verdad, las riquezas verdaderas acompañadas de justicia y honra, un carácter más valioso que el oro refinado y que la plata escogida. Y por último, dirección en las sendas de justicia y juicio. ¿No es esto un tesoro? ¿No es esto algo que nos va a proveer de tesoros abundantes? Amadas hermanas, amigas, radioescuchas, necesitamos sabiduría para todo. Necesitamos sabiduría para resolver nuestros problemas familiares, con los padres, en el trabajo, en el ministerio, con los vecinos, en las enfermedades, con los problemas económicos,
En todo necesitamos sabiduría para vivir. Y el propósito de la sabiduría es que podamos discernir en cada situación día a día. Discernir, vamos a explicar el significado de discernir, que nos da la sabiduría. Es la facultad de comprender algo por el poder del espíritu. Es decir, hacer distinción cuidadosa en nuestra mente sobre la verdad y el error humano, sobre el bien y el mal. Si nosotros tenemos sabiduría, vamos a tener la habilidad de pensar bíblicamente. Dice Primera de Tesalonicenses 5:22 y también el versículo 23. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Encontramos la sabiduría de Dios también en otros libros, como Proverbios, como Eclesiastés, y vamos a ver que la sabiduría es la pintura del reino de Dios en activo para que seamos sabias en cada área y estado de tu vida. Estados por los cuales pasamos todos en cualquier momento y que tenemos que estar llenándonos de la sabiduría de Dios para poder sobreponernos o vencer estos estados de ánimo de nuestra vida. ¿Quién no ha encontrado en su vida decepción, desilusión, frustración, tristeza, desesperanza, desánimo? ¿Quién no ha vivido con depresión, con confusión, con duda, con incertidumbre, con desaliento? ¿Quién no ha sentido la nostalgia? ¿Quién no ha vivido o vive en soledad, en añoranza, en pesadumbre? ¿Quién no está ahorita melancólico, melancólica? Y si en alguno de estos estados, amado Radio Escuchas, te identificas, busca sabiduría. Esto, todo esto, te va a apuntalar hacia Cristo. Si a través de la sabiduría y en estos estados de ánimo buscas tener un encuentro con Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que Dios hace, amadas, cuando lo buscamos, cuando somos reverentes para buscar a Dios, cuando somos humildes. Solo el humilde busca la sabiduría de Dios. Al principio leímos que el arrogante no puede buscar la sabiduría de Dios, el soberbio, el sabio en su propia opinión. Si en cada problema que tú tienes buscas la sabiduría de Dios, vas a saber cómo resolverlo. Vas a poder salir adelante de ese hoyo en tu vida. No sé si tú sabes que lo que tú temes revela tu estado de vida, piadosa o rebelde. El que vive en sabiduría teme y respeta a Dios. Una vida que teme a Dios tiene las siguientes características. Primero, vive con humildad. La sabiduría solo camina con el humilde. Te pregunto hoy, ¿disfrutas haciendo el mal o lo rechazas? Discierne a tus amistades y vas a encontrar una respuesta rápida. Lo opuesto a la humildad es la arrogancia, como ya hemos dicho. El orgullo es como tener un mal aliento. Nadie quiere estar cerca de ti. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La humildad nos ayuda a no ser sabios ante nuestros propios ojos. Si nosotros nos sometemos a Dios en cada situación de nuestra vida, vamos a aprender a ser humildes, porque ese es otro regalo. Así como la sabiduría, la humildad también viene de Dios. Y vamos a ver ahora algunas evidencias o fruto de que estás caminando lejos de Dios. Y una de ellas va a ser tu forma de hablar. Si tú estás hablando a espaldas de
otros con otros. Si ese es tu estilo de vida, de estar hablando mal de todos, de estarte quejando, que te estés poniendo siempre de víctima cuando somos los victimarios, cuando estamos mintiendo, cuando no hablamos la verdad, cuando decimos la mitad de la verdad, ¿qué pasa? Nuestra forma arrogante hace que distraigamos la verdad con mentiras, con murmuraciones, con difamaciones. ¿Tú sabes que hasta los pastores pueden pecar con esto? Hasta los pastores pueden estar murmurando y hablando de sus ovejas si no tienen temor de Dios. Y aunque seas pastor y pecas cuando haces esto, vas a provocar a ira a tus ovejas, vas a provocar a ira a tus hijos con estos comentarios. Mucha gente tiene por costumbre y lo ve como un chiste ser sarcástico, ser sarcástica, denigrando a las demás. También se muestra tu fruto de que no eres una persona sabia, cuando estás a la defensiva siempre, cuando no eres humilde para reconocer en dónde estás haciendo las cosas equivocadamente mal y en dónde tú puedes tener un consejo sabio para que cambies tu estilo de vida. Te das cuenta que eres una persona sin sabiduría cuando eres grosero, cuando eres grosera con los demás, cuando eres duro de corazón. Aunque los demás te pidan que tengas compasión de ellos, tú lo ignoras. Al contrario, te ensañas más, te tomas y te aprovechas de todas las ventajas que tienes en contra de quien está pidiéndote que tengas compasión y que tengas piedad. También mostramos nuestra falta de sabiduría cuando segregamos a los demás, cuando discriminamos a los demás porque no son convertidos, porque no son salvos, porque no hablan como tú hablas. Y esto no estoy diciendo que con esto permitas o justifiques el pecado de los demás, no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de falta de sabiduría, no de que encubras el pecado de los demás. También cuando te aprovechas de otros, cuando sabes que estás siendo mala, que estás siendo mala, y eso a ti no te afecta. Tú dices, bueno, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, pero en el fondo, en tu corazón, sabes que no es correcta tu actitud. Por lo tanto, como nadie te promueve, pues te promueve solo y se te olvida que no se trata de ti, se te olvida que no se trata de tu prójimo, se trata de Dios, se trata de que nosotros honremos a Dios a través de su sabiduría. Muchos en sus casas, aun siendo cristianos, celebran lo que Dios odia cuando están viendo la televisión, cuando están en reuniones. En su casa son una persona, en la iglesia son otros. Cuando eres irreverente, cuando no respetas a tus padres, cuando te ríes de lo que Dios odia, cuando estás con tus compañeros de trabajo y ellos hacen bromas y tú por no querer quedar mal con ellos, por no querer que te etiqueten como un religioso, te ríes, aunque esos chistes estén difamando y ofendiendo a Dios. Yo te ruego hoy, amado Radio Escuchas, yo te ruego hoy, hermana, que saques la basura de tu corazón y de tu casa. Estamos en tiempos muy peligrosos, estamos viviendo tiempos donde la indiferencia y el desamor están a la orden del día y solamente la sabiduría de Dios puede marcar la diferencia de tu vida con los demás. Por otro lado, el que tiene temor de Dios es una clara muestra de ello el cómo usa su boca. Ahí vas a ver el fruto. Así como tú ves el fruto por la gente que te di las características no hace rato de que no son sabios, también tú vas a ver a las personas sabias cómo usan su boca. Y recuerda, esto es algo que nos los predicó hace poco nuestro pastor. Él decía que si nosotros nos acordamos de los caballos, recuerden ustedes que los caballos usan en la boca un freno o una brida de acera.
Muchos también lo hacen de goma y se introduce en su boca para dirigirlos. John Calvin dice que el temor del Señor es el freno que mantiene nuestra maldad bajo control. ¿Ven qué tan importante es que nosotros estemos controlando nuestra lengua con el temor de Dios? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué necesitamos arrepentirnos del orgullo? ¿Sabes por qué? Porque disfrutar el pecado nunca nos guiará a caminar en sabiduría. El ser orgullosos, ególatras, el estarnos promoviendo a nosotros mismos, no nos va a ayudar a vivir con sabiduría. El no recibir de los demás cuando estamos pecando, el no reconocer de dónde Dios te sacó para que te estés guardando constantemente, nada más muestra que no estamos viviendo una vida sabia. Ya vimos que la humildad es una característica de una vida que teme a Dios. Vamos a ver ahora otra característica, que es la confianza o descansar en Dios. Proverbios 14, versículo 26 y 27 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Hay confianza para la familia, para tu vida espiritual, para los negocios, para la vida eterna, cuando estás confiando y descansando en Dios. Cuando le dices a Dios, tengo miedo. Cuando le dices a Dios, estoy tentada a tirar la toalla. Cuando le dices a Dios, tengo temor de no poder sacar adelante lo que tú me estás pidiendo. Esa es nuestra confianza, de poder decirle a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón. Eso nos va a llevar a descansar en Dios, porque Dios a través de esas confesiones de humildad hacia Él nos va a estar mostrando por su Espíritu la palabra de Dios, para que nos estemos acordando que somos salvos por gracia y que es por la gracia de Dios y en las fuerzas de Dios que nosotros podemos seguir perseverando. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Una mente saludable está llena de sabiduría, está asociada también con un cuerpo sano. La sabiduría además, amadas hermanas, fluye a través de una satisfacción que solo viene de Dios. Ahora bien, Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo o trampa, mas el que confía en Jehová será exaltado. En otras traducciones dice que será o estará seguro. Cuando tú le temes al hombre, tienes que saber que esto es insano, porque eso te lleva a ceder a la presión para hacer el mal, te lleva a ser lisonjero para quedar bien con tu jefe, con el que quieres que sea tu amigo, tu amiga, para quedar bien con tu vecina, para obtener un ascenso en tu trabajo, para que no se vaya la gente de la iglesia o de las hermanitas que tú estás discipulando. El temer al hombre hace que los imitemos o cumplamos el hacer el mal. El sentimiento de temerle al hombre siempre nos va a llevar a pecar. Los hombres se enseñorean de otro hombre, no para hacerle el bien, sino para llevarlo a pecar. Cuando tú tienes una reverencia o admiración al hombre fuerte, a la mujer fuerte que hace lo malo, no es apropiado, hermana. Esto viene del pecado. Recuerda que el verdadero temor reverencial se centra en Dios. Confía en Dios cada mañana. Piensa esto. El temor al Señor se come el temor del hombre en el desayuno. Dios es la fuente de la sabiduría, no el hombre. A los hombres tenemos que invitarlos a que se acerquen al reino de Dios. No hay que temerles.
Ahora bien, tememos al hombre cuando Dios no es nuestro único refugio siempre. Y si esta mañana Dios te está hablando y te muestra que tú tienes temor al hombre, por eso no te comprometes con él, porque no quieres quedar mal con tus padres, no quieres quedar mal con tu esposo, no quieres quedar mal con tus hijos, con tu familia, con tus amigas, que te conocen que tú tienes un estilo de vida que no tiene nada que ver con Dios. Hoy te ruego, hermana, amiga, radio escucha, arrepiéntete y regresa a Dios. El temor a Dios te va a hacer humilde. El temor a Dios nos hace perseverar. El temor a Dios hace que no perdamos el enfoque ni la visión correcta. Vamos a ver también que una vida que teme a Dios vive, además de humildad y de confianza y descanso en Dios, vive enfocado, persevera en Dios. Ya hemos dicho que la sabiduría fluye desde una perspectiva eterna. ¿Estás tú hoy, hermana, enfocada o distraída? El temor a Dios, además, nos va a hacer que no nos distraigamos. Por eso vamos a estar enfocados. Por nada nos vamos a distraer. Por nadie, por ningún problema, por ningún hombre, por ninguna circunstancia. El temor al Señor guarda nuestros corazones y nos cuida para enfocarnos en lo que está viniendo. Nunca miraremos el rostro de Jesús y Él nos va a decepcionar. Por eso tenemos que estar enfocados. Yo te pregunto, ¿estás hoy enfocada? ¿Estás distraída? ¿Estás temerosa? ¿Estás evadida? ¿Estás acobardada? Vuélvete a Dios con todo tu corazón y deja de estar buscando la sabiduría del mundo. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No te vas a apartar del mal en tu fuerza, no te vas a apartar del mal por ti mismo. Necesitas el temor de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas creer que Él te dio convicción de pecado porque te quiere perdonar. Necesitas creer que después de la gracia va a venir la fe para que perseveres en sus caminos. Quiero terminar el programa resumiendo que si quieres tener una vida que tema a Dios, que si quieres ser sabia, que si quieres vivir en sabiduría, sé humilde, confía y descansa en Dios y enfócate solo en Él. No olvides que Jesús es la sabiduría de Dios personificada. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que es poder en nuestros corazones. Gracias por darnos convicción de pecado, Señor, al reconocer que no hemos vivido con sabiduría y que necesitamos la sabiduría, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy de ser transformados en nuestros corazones. Glorifica a tu Hijo, Padre, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmitió en vivo desde Canadá. Y nos vemos la próxima semana. Primero Dios, que tengan una excelente semana llena de gracia y de la paz de Dios. Hasta luego.